Hola, buenos días desde la iglesia de San Francisco de Palencia. Hoy nos hemos desplazado a esta iglesia que se abrió al público, al turismo, el viernes de la semana pasada, para que vean otro de los grandes monumentos que hay en la ciudad. Una vez que visiten la catedral, pueden ver esta magnífica iglesia que fue un convento de franciscanos. Hace unos días, hace una semana y media, estuvimos en Medina de Rioseco viendo un convento de San Francisco, un antiguo convento de San Francisco. Hoy volvemos a ver otro antiguo convento de San Francisco, ¿no? Vemos cómo, al igual que vimos en Medina de Rioseco, pues es una iglesia de una nave con capillas entre contrafuertes, ¿no? Un modelo de iglesia de orden mendicante, tanto de franciscanos como de dominicos, ¿no? Muy reformados, una iglesia del siglo XIII, muy reformado en sucesivas épocas, en el siglo XVI, XVII, XVIII. ¿No? Solo hay que ver las bóvedas, ¿no? Vemos que eran arcos apuntados que están revestidos ya con bóvedas ya más modernas, del XVIII. Y vemos la capilla mayor, que tiene un arco con esa decoración en zigzag, y las dos capillas laterales ya muy de estilo gótico. Y el retablo mayor que lo preside es un retablo ya del XVIII, de Pedro de Correas, uno de los grandes ensambladores del barroco que trabajan por Valladolid y Palencia. Es el mismo ensamblador que hace, por ejemplo, el retablo del convento de las Claras, un convento cercano aquí, a San Francisco, ¿no? O el que hace el retablo de la iglesia de San Andrés de Valladolid, por ejemplo, ¿no? Bueno, entre las obras que podemos ver, nada más entrar, vamos a acercarnos, hay un paso de Semana Santa con un Cristo gótico de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, una obra hecha hacia el año 1500 o poco antes, que es una obra de Alejo de Bahía, un escultor tardogótico que va a trabajar mucho en Palencia, en Tierra de Campos de Palencia y Valladolid. Ahí tenemos esa escultura de Alejo de Bahía, donde vemos ese característico rostro con párpados caídos, ¿no? Vemos los dos rizos sobre la frente, son muy típicos de él, ¿no? Bueno, pues este Cristo es una obra de Alejo de Bahía, que en la Catedral de Palencia tenemos la imagen de la Magdalena del retablo mayor, que es la única obra documentada de Alejo de Bahía, de 1505, o tenemos la Santana Triple, que está en la sala capitular expuesta, que es también una obra de la misma época, ¿no? Un escultor renano de la zona del Bajo Rin, en Alemania, y que estableció su taller a finales del siglo XV, en la década de los 80 del siglo XV, en Becerril de Campos, y desde Becerril va a realizar bastantes obras por toda la Tierra de Campos de Palencia y de Valladolid. Bueno, vemos como la mayor parte de las capillas pues tienen retablos. Ahí tenemos un retablo de San Antonio de Padua, con una imagen de San Antonio de Padua de Tomás de Sierra, un escultor del Bierzo que trabaja mucho en Medina de Rioseco. Tenemos aquí, por ejemplo, una Anunciación preciosa, manierista, de a mediados del siglo XVI, una obra de Juan de Villoldo, un pintor discípulo de Alonso Berruguete. Vemos esas caras tan idealizadas de la Virgen, muy típicas de Villoldo, o ese dinamismo de la figura que vemos en el arcángel San Gabriel. Y recuerden que en la Catedral de Palencia tenemos en la antesala capitular varias pinturas de Juan de Villoldo, la Transfiguración o la Presentación, que pertenecían a la capilla de San Gregorio, a la sacristía de la capilla de San Gregorio, o unas tablitas que estaban colgadas en el coro con los cuatro evangelistas, Santa Ana la Virgen y San Andrés. Bueno, pues tenemos esa gran obra de mediados del XVI de Juan de Villoldo, este gran pintor manierista. Otra de las obras que podemos ver interesantes es esa capilla, que es la capilla de San Ildefonso, que es una capilla que realizan los hermanos Corral de Villalpando. Vimos cómo en Medina Rioseco trabajaron los Corral de Villalpando, como en la Catedral de Palencia también trabajaron los Corral de Villalpando en
la Capilla de los Reyes Magos o, por ejemplo, trabajaron también en la Capilla Mayor, que es su primera obra documentada, en 1526, pues aquí, en este convento de San Francisco de Palencia, tenemos esta capilla, hecha en 1554, poco después que la Capilla de los Reyes, de la Catedral. Esa está hecha entre 1551 y 52, esta en el 54, que la manda hacer Juana Cornejo, que es la viuda de Alfonso X. Es la que manda decorar con azulejos y con yeserías esta capilla. Vamos a adentrarnos un poco para verla. Esa magnífica bóveda estrellada con ese pinjante donde hay angelotes con trapos colgantes y cómo aparecen diferentes imágenes talladas en yeso de profetas y también de los 4 evangelistas. Ahí podemos ver, por ejemplo, a San Juan, o podemos ver a San Lucas, identificados por su animal, ¿no? O ahí vemos a San Marcos, otro profeta, y ahí vemos a San Mateo. Bueno, imágenes de los Corral de Villalpando, en los que seguramente intervenga el escultor Manuel Álvarez, un discípulo de Berruguete, como seguramente lo hizo en la Capilla de los Reyes de la Catedral. Bien, vamos a ver ahora una capilla, la Capilla de los Sarmiento, que es una de las obras más interesantes. Aquí vemos de cerca el retablo, ese gran retablo del 18 de los Correa, de Pedro de Correas y su hermano. Y sí que me voy a parar en ese sepulcro del siglo XVI, porque en 1978, haciendo obras de restauración, de rehabilitación, al abrir ese sepulcro apareció un sepulcro gótico del siglo XIV que tenemos ahora expuesto en esta capilla de los Sarmiento. Ahí pueden ver el sepulcro de Don Tello, señor de Vizcaya, señor de Aguilar, de Campoo, y fundador de la ciudad de Guernica. Un hijo ilegítimo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, donde vemos cómo va vestido con un hábito franciscano, puesto que él se enterró en un convento de San Francisco, y porta una espada de la que solo queda el mango. Ha perdido la hoja, ¿no? Vemos cómo está ese mango y ha perdido la hoja, ¿no? Vemos ahí ese rostro, un sepulcro del siglo XIV, sobre 2 almohadas con la heráldica de Don Tello, y alrededor una inscripción con un apostolado que se ha perdido, ¿no? Vemos como la parte de los pies está cerrada para encajar en ese sepulcro del 16 que hemos visto, ¿no? Ahí volvemos a ver más restos del apostolado y ahí hay un calvario con la Virgen, con San Juan, y vemos a Longinos cómo le está traspasando. Y para terminar vamos a ver ese sepulcro de una personaje de la familia Sarmiento que está realizado por el yesero Alonso de Carrión. Detrás tenemos la sala capitular, una sala capitular donde, terminamos aquí, pueden ver ese magnífico artesonado que es una maravilla, como pueden observar. Bueno, pues sin más,
les invitamos a venir a ver el convento de San Francisco, el antiguo convento de San Francisco, hoy iglesia, para ver una de las grandes iglesias del gótico que hay en Palencia, y también visitar, por supuesto, la catedral, donde vemos que siempre hay nexos, conexiones con maestros, ¿no? Hemos visto Alejo de Bahía, hemos visto Juan de Villoldo, o hemos visto los hermanos Corral de Villalpando. O vemos que hay un personaje de la nobleza, como es Don Tello, y en la catedral de Palencia tenemos a otro personaje de la realeza, como es doña Urraca de Navarra, que fue también una hija ilegítima, en este caso de Alfonso VII, rey de León. Un saludo.